Se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos. En un punto medio se encuentra el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, generando el primer ruido cardíaco. Entramos a la fase 2 o a la fase de contracción isovolumétrica. De contracción isovolumétrica tiene como objetivo aumentar la presión en ambos ventrículos. Se debe generar mayor presión en el ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo izquierdo debe ser mayor al de la aorta. Y la presión en el ventrículo derecho debe ser mayor al de la arteria pulmonar. En este momento, ambos sistemas ventriculares, los sistemas ventriculares, están cerrados. Acabamos de ver que la mitral y la tricuspidia se acaban de cerrar, generando el primer ruido cardíaco. La aórtica y pulmonar en ningún momento se han abierto. Por lo tanto, el sistema ventricular, es decir, la mitral y la aórtica están cerradas. Y en el lado derecho, la tricuspidia y la pulmonar también están cerradas. En este momento estamos con el volumen telediastólico. Este volumen telediastólico de 110 a 120 ml. Es por eso que se llama fase de contracción isovolumétrica, porque en este punto el volumen del ventrículo no va a cambiar, se va a mantener porque el sistema ventricular está cerrado. Un dato interesante e importante en esta fase. En este punto inicial, el sistema ventricular izquierdo tiene una presión de 80 milímetros de mercurio. Y en este punto inicial, la aorta también tiene 80 milímetros de mercurio. 80-80 se generará flujo sanguíneo, ¿habrá flujo de salida? No, porque no existe diferencia de presión. En el lado derecho, el sistema ventricular derecho tiene una presión de 8 milímetros de mercurio y la pulmonar tiene una presión también de 8 milímetros de mercurio. 8-8. Se generará un flujo de salida, un flujo de eyección. No, porque no existe diferencia de presión. Es por eso que ambos ventrículos, y aparece la segunda modificación fisiológica, la contracción ventricular isovolumétrica. Se dice que el ventrículo izquierdo aumenta hasta una presión de 120 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho hasta una presión de 25 milímetros de mercurio. En este momento de la fase de contracción isovolumétrica, estamos acá, tenemos el volumen lleno, se contrae el ventrículo derecho. ¿Quién tiene los 120 milímetros de mercurio? ¿El ventrículo izquierdo o la arteria pulmonar? Efectivamente, el ventrículo izquierdo. ¿Quién tiene los 25 milímetros de mercurio? El ventrículo derecho. 120-80, 25-8, ahora sí se puede expulsar la sangre. Ahora sí hemos generado diferencia de presión y hemos generado lo que es el flujo sanguíneo, para poder dar paso a la siguiente fase, que es la fase 3, la fase de eyección, expulsión, volumen latido o volumen minuto.
Cuando nosotros hablamos de la fase de eyección, expulsión, volumen latido o volumen minuto, tenemos que hablar nuevamente de la ley de Ohm, un elemento importante. El flujo sanguíneo depende de la resistencia. En este momento, gracias al periodo de la contracción isovolumétrica, se ha podido generar mayor diferencia de presión. La diferencia de presión que se ha generado entre el ventrículo izquierdo y la aorta y entre el ventrículo derecho y la pulmonar nos han permitido la apertura de las válvulas semilunares sigmoideas de la aórtica y de la pulmonar. ¿Para qué se abren? Para poder expulsar el volumen sistólico de los 110 ml que tiene, 110, 120 ml que tienen ambos ventrículos. Se va a expulsar el volumen sistólico de 70, 80 ml para generar la circulación mayor y la circulación menor. Esto se ha conseguido gracias a la fase de contracción. Se abren estas válvulas y fíjense un dato interesante, importante. Si nosotros generamos presión a esta válvula, si se genera presión, esta válvula tendría que ofrecer resistencia. Por la ley de Ohm, a mayor presión o a mayor flujo, la resistencia disminuye. Es así que aparece la tercera modificación fisiológica, que es la disminución de la resistencia. Esta disminución de la resistencia garantiza aún más el flujo de salida, aumenta el flujo, y este flujo es conocido como volumen de eyección, volumen de expulsión, volumen latido, volumen minuto o conocido como volumen sistólico. Tiene todos esos nombres. Gracias a que existe ese flujo de salida, se expulsan los 70 ml de sangre hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Estamos en este punto. Se ha expulsado casi toda la sangre hacia la arteria pulmonar y casi toda la sangre hacia la aorta. En este punto, ¿quién tiene los 120 milímetros de mercurio? Efectivamente, la aorta. ¿Quién tiene los 25 milímetros de mercurio? La pulmonar. ¿Qué tendría que pasar con esa sangre? ¿O qué pasa con esa sangre? Si retorna, hay un flujo retrógrado, va a retroceder esa sangre. Ese flujo retrógrado inicial permite la cuarta modificación fisiológica. Para evitar el flujo retrógrado, aparece el segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas semilunares sigmoideas, la aórtica y pulmonar. Se tienen que cerrar las válvulas, tanto esfuerzo está haciendo el corazón por expulsar la sangre, y si esas válvulas no se cierran, ¿qué es lo que va a ocasionar? En un siguiente video vamos a razonar las patologías de las válvulas con el ciclo cardíaco sin necesidad de ir ya a la fisiopatología o aprender las enfermedades. Simplemente con este razonamiento podemos entender qué es lo que pasaría en un paciente si su válvula aórtica o su válvula pulmonar no funciona, si tiene una insuficiencia o una estenosis aórtica y pulmonar. Se cierra la aórtica y pulmonar y entramos a lo que es el segundo ruido cardíaco. Al finalizar la fase de eyección-expulsión, se han cerrado las válvulas aórtica y pulmonar, se ha eyectado la sangre para generar la circulación sistémica y nuevamente entramos a la fase de relajación isovolumétrica. Tercer ruido cardíaco. ¿Dónde se presenta? Se dice que el tercer ruido cardíaco es el flujo turbulento de los ventrículos casi llenos.
En el periodo de la diástole, iniciando la contracción auricular, aparece un tercer ruido cardíaco que generalmente no hay en los pacientes, pero si se presenta en niños o si se presenta en menores de 30 años, es una condición fisiológica. Cuarto ruido cardíaco no se lo escucha, no es audible al oído humano y además es una condición patológica, netamente patología auricular. Algo para complementar con el diagrama que nos presenta el libro de Guyton. En cuanto a las presiones de las aurículas decíamos que van desde 4 a 6 en el lado derecho y 7 a 8 milímetros de mercurio como máximo en el lado izquierdo. Estas presiones auriculares generan 3 ondas. La onda A, que la vamos a poder ver acá, la onda A, en el proceso de la contracción auricular, la onda C, que va a estar relacionada con la contracción isovolumétrica, y la onda V, que va a estar entre el proceso de eyección y la relajación isovolumétrica. El ciclo cardíaco, de una manera fácil y sencilla para que ustedes puedan comprender, relajación isovolumétrica. En este punto se ha expulsado toda la sangre, casi toda la sangre de los ventrículos, se ha quedado con el volumen telesistólico, ambas aurículas se están llenando de sangre, se relajan los ventrículos, se genera diferencia de presión entre las aurículas y ventrículos, se abre la válvula mitral en el lado izquierdo, tricuspide en el lado derecho, entramos rápidamente a la fase de llenado rápido, buena diferencia de presión, es un flujo rápido, ahora la sangre está en los ventrículos, disminuye la diferencia de presión, entramos al periodo de diastasis, falta para llenar al ventrículo, aparece la primera modificación fisiológica, la contracción auricular, se llena completamente el ventrículo hasta el volumen telediastólico y entramos a la fase de contracción isovolumétrica, donde el ventrículo izquierdo se contrae hasta una presión de 120, el ventrículo derecho hasta una presión de 25 milímetros de mercurio, garantizando la tercera fase, el flujo de salida de eyección-expulsión, la diferencia de presión que se ha generado entre el ventrículo izquierdo, aorta, ventrículo derecho y pulmonar, genera la apertura de las válvulas, sale la sangre, el volumen sistólico 70-80 ml. Para evitar ese flujo retrógrado se cierran las válvulas semilunares sigmoideas, aórtica y pulmonar. Nuevamente se da, completando el segundo ruido cardíaco, nuevamente se relajan los ventrículos, nuevamente entra en la fase de llenado ventricular, rápido, lento, contracción auricular, contracción isovolumétrica, fase de eyección, expulsión, relajación y así sucesivamente cada segundo, 100,000 veces al día y hasta 25 billones de veces en toda la vida. Nuestro siguiente video tiene que ver con la base del ciclo cardíaco, la interpretación de un electrocardiograma normal. Vamos a analizar lo que es el Freiso, una técnica creada para que nunca te olvides cómo interpretar un electrocardiograma normal. F de frecuencia cardíaca, R de ritmo, E de eje eléctrico, I de intervalos, S de segmentos y O de ondas. No te olvides suscribirte, compartir el video, darle like, cualquier duda en la parte de comentarios. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Doctora Barreto. Fue un placer darles esta clase. Gracias, guaguitas. Nos vemos en el siguiente video.